vieron el nuevo video que han puesto los compañeros en la página. El compañero sí. ¿Han visto? ¿Ah? ¿Cuánto dura? Sí, casi 50 minutos. ¿Ya vieron? Yo vi, bueno, eso lo hicieron en el 2011, lo publicaron en enero del 2012, hace como 2-3 semanas. Lo encontré por casualidad y lo vi, dije, está interesante, habría que pasarlo con los compañeros y les pasé, pero anoche lo vi así ya detenidamente. Y en el minuto 24 hay un error que hay que corregir. El error es el siguiente: yo estoy hablando de la segunda edición del tomo 1 del Capital, y ahí en vez de decir segunda edición del tomo 1 del Capital, digo tomo 2. O sea, eso hay que corregir, ¿no? ¿Perdón? En el video. En el minuto 24 más o menos está, ¿no? Entonces, que solamente hay que corregir ese errorcito. Después de eso, todo tranquilo. Ya. También, bueno, en vida Marx publicó básicamente 2 libros: La Contribución y el tomo 1 del Capital. Pero en realidad son 4 de los 23 volúmenes de los cuales estoy hablando, de la sección segunda de El Mega, de la Zweite Abteilung. Los otros 2 es la edición del tomo 1 del Capital francesa, que también estuvo presente a Marx y está en El Mega. Y también la segunda edición del tomo 1 del Capital, 1872, también estuvo Marx presente, ¿no? O sea, así como libros, digamos, son 2, ¿no? Pero en realidad, más la traducción y la segunda edición son 4. Después de eso, no pasa. Bueno, esos serían los 2 errorcitos que hay que corregir. Después de eso, todo está bien, ¿no? Y ahí digo un montón de detalles que no dice nadie del Mega, ¿no? Que hay que estar ahí, hay que estar platicando con la gente del Mega para enterarse de esas cosas, ¿no? Como cómo estudiar más, cómo han hecho la visión crítica, todo eso. Yo pensaba traer ahora los 3 volúmenes del Hauptmanuscript, ¿no? Que nadie hasta ahora le dice nada, ¿no? Quería traer para que vean ustedes, para que le echen un ojito. Está bien pesado, ¿verdad? Entonces, un día que me haga traer hasta aquí en un coche, me escogen acá porque antes este servidor cargaba muchos libros y me ha afectado a los hombros. También viajaba mucho, jalaba las maletas, todo esto. Entonces ya me afectó. Entonces ahora ya me lastimo. Entonces la corporalidad es finita. Bueno, entonces yo creo que ahora sí vamos a terminar las palabras preliminares y la introducción, porque ya está largo, ¿no? Pero ha valido la pena, ¿no ves? Porque son todos los premios que hay que solicitar para tener una nueva recepción de este marco que estamos trabajando, para que esta lectura no recaiga en el marxismo del siglo XX. Esa es la idea, ¿no? Uno no puede entrar, digamos, a la piscina. Uno puede lanzarse porque hay de dónde agarrarse en última instancia, por decirlo. Digamos, uno al océano no puede lanzarse así nomás. Lo más probable es que se ahogue, ¿no? O sea, hay que prepararse, ¿no? Entonces, esto más o menos ha servido como para ver cómo le entramos de otro modo a la lectura de Marx, ¿no? Y yo creo que está, ¿cómo se llama?, funcionando, ¿no? Entonces, bueno, espero que ahora sí podamos. Estamos en mayo, 2 de mayo, ayer era el 1 de mayo. Supuestamente hoy es nuestro último mes, ¿no? Entonces, teníamos 4 clases y recién vamos a empezar los lunes. Imagínense, así es estudiar en serio y por la vía larga, o sea, sin shortcut, sin cortes, sin atajos, esa es la palabra, ¿no? Sin atajos, así llega, ¿no?
Entonces, nadie me ha hablado nada acerca del siguiente semestre, si vamos a continuar o vamos a continuar, etcétera, ¿no? Saber si podemos confirmar eso, para decirlo y también para que yo venga, porque supuestamente las clases empiezan las semanas del 10 de agosto, el siguiente semestre, ¿no? Entonces, para que yo esté antes, porque ya tengo compromisos junio y julio, entonces para que venga antes y de tal modo que podamos seguir continuando. Está bien, a ver si podemos amarrar y yo asegurar eso. Entonces habíamos quedado en la página 18, 19, 20, 18, 19, está bien. Sí, bueno, desde el final de la 18, ¿no? Cuando dice, que me acuerdo que dijimos esto, dice Dussel, no hemos querido, en estas palabras preliminares, dar algunos ejemplos de la evolución y diferencia de los conceptos fundamentales que constituidos los Grundrisse se desarrollan en la capital. Para hacerlo adecuadamente, debemos contar con los manuscritos del 61, 63 y siguientes, ¿no? Pero llega hasta ahí nomás. Más adelante, en la página 21, en el penúltimo párrafo, dice, quizá podamos en el futuro realizar otros trabajos como el presente, que incluya la contribución de 1859 y los manuscritos del 61-63, que constituyen el segundo momento con respecto al cual los Grundrisse es la primera visión de conjunto. Y entre paréntesis dice, siendo el capital el tercer momento y habiendo aún otros pasos intermedios. Entonces, aquí Dussel no tiene claro todavía, porque no conoce los Hammond Script, que sería la tercera redacción. Aquí está tomando al capital como la tercera redacción, ¿no ven? O sea, el capital es la cuarta redacción, ¿no? Entonces todavía no ha llegado a ver, o sea, cuando escribe esto, cuando publica esto, 5 años después, no tiene la visión de conjunto que posteriormente va a tener. ¿Sí se entiende? ¿No? Él también, igual que Marx, está, vamos a ver más adelante, ¿no? Está ensayando formas de decir lo que quiere decir, por un lado. Entonces, eso es, ¿cómo se llama? Darse cuenta que lo que está escribiendo o lo que está pensando no necesariamente es lo definitivo, por decir, ¿no? Entonces, ese es el proceso de construcción categorial. Entonces, cuando el marxismo del siglo XX no ha visto nada de eso, piensa que Marx se le iluminó, ¿no? Un día de esos hizo, se le iluminó todo y sacó todo en limpio y ya está. No, hay todo un proceso. Entonces, como vio todo ya bien hechito, bien cristalizado supuestamente, pensó que eso no había que desarrollar, que era palabra definitiva, casi palabra de Dios, ¿no? Pero cuando uno ve toda la evolución, uno ve todos los va y vienes que está haciendo Marx, ¿no? Está corrigiendo, tachando cosas, rehaciendo, reescribiendo para poder ser, y con la primera versión del tomo del Capital no está conforme, vuelve a rehacer, que les voy a mostrar la segunda edición del tomo del Capital, ¿no? Ustedes van a ver la diferencia que hay con el Hammond Script. Y después de eso, ¿no? Supuestamente tiene que continuar con el tomo 2 y el tomo 3, pero bueno, él va a seguir trabajando, ¿no? Pero se le empiezan a aparecer más problemas y al final tiene que rehacer todo de nuevo y no sabe cómo. Entonces nosotros estamos en esto de, bueno, ¿cómo podemos rehacer todo de nuevo? Estaríamos en eso, ¿no? Y ahora vamos a ver algunos elementos con los cuales se podría continuar esa tarea, ¿no? Digamos que es fundamental para el pensamiento crítico, ¿no? Entonces, el primer dato, ¿no? O sea, el 85 que publica esto Dussel no tiene la visión de conjunto de las 4 redacciones del Capital de Marx. Entonces nosotros vamos a decir, ¿no? Que hay 5 redacciones, ¿no? Pero después de todo el trabajo que se ha hecho, lo que hemos visto, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno. Entonces, para hacerlo adecuadamente debemos contar con los manuscritos del 61-63. Los manuscritos del 61-63 son básicamente las teorías del plusvalor o la historia de las teorías de la plusvalía, ¿no? Los 3 volúmenes. Entonces, uno cree habitualmente de que eso es todo, pero platicando con los del Mega, ¿no? Dicen, no,
los 3 tomos que ha publicado Kautsky, porque Marx, en los esquemas, en los bosquejos que hace de El Capital, el 4º tomo siempre lo ve como la visión histórica del Capital. El 1, el 2, el 3 es la visión abstracta, teórico-metodológica, por decir, ¿no? Lógico, conceptual. En cambio, el 4º tomo es el histórico. Entonces, Kautsky piensa que ese tomo son las teorías de la plusvalía, del plusvalor, ¿no? Y él, cuando publica la teoría de la plusvalía, le pone tomo 4, ¿no? La historia de las teorías del plusvalor, así lo publica. Y los de El Vega dicen que los famosos 3 tomos no son 3 tomos, son 6 tomos. Entonces, lo que ha conocido la tradición marxista son esos 3. Pero hay otros 3, en los cuales, bueno, en los primeros 3 son prácticamente los cuadernos de notas de Marx, ¿no? Con una que otra reflexión al costado, dicen. Entonces ahí está, prácticamente son puros cuadernos de notas. Y sí, cuando uno revisa es más o menos eso lo que hay, pero sí, evidentemente hay una que otra reflexión. Pero los siguientes 3 tomos, dice, son puras reflexiones de Marx, y eso no ha conocido el marxismo del siglo XX. Entonces, eso supuestamente Dussel ha revisado, ¿sí se entiende? Para llamar el manuscrito del 1963 y no historias de las teorías del plusvalor, ¿sí se entiende? De la plusvalía. ¿Sí se entiende, compañeros? O sea que hay 3 volúmenes que el marxismo del siglo XX no ha conocido. Por eso es que cuando Dussel publica su segundo librito, su más desconocido, que es un comentario escrito en el 61-63, si hubiese sido solamente un comentario a las teorías del plusvalor, pues no hay ninguna novedad, porque que todo el mundo lo conoce, lo ha leído, aunque sea en su biblioteca lo tiene, ¿no? Pero hay estos otros 3 más, ¿no? Entonces, que supuestamente Dussel ha leído y ha comentado, y por eso aparece como el primer comentario íntegro a los manuscritos del 63. Y por eso los gringos es lo primero que han traducido, ¿no? ¿Sí se entiende? ¿No? Y después de eso vendrían los manuscritos del 63 al 65, ¿no? Que siempre decimos, ¿no? Los de le han puesto el nombre del manuscrito, que es el manuscrito principal. Entonces, Dussel dice, cuando habla de los manuscritos del 63-65, es la primera vez que Marx escribe el Capital o el borrador del Capital de un tirón, ¿no? Entonces, los Grundrisse, ahorita lo vamos a ver bien con calma, es un intento de querer saber, Marx quiere ordenarse por primera vez los resultados a los cuales ha llegado su investigación después de más de 15 años, ¿no? Porque tiene cualquier cantidad de manuscritos por aquí y por allá, ¿no? Apuntes, notas, reflexiones, y ordena todo eso, ¿no? Y cuando está ordenando todo eso, o antes de ordenar todo eso, él ya tiene editor. Dice, no, mi manuscrito va a estar listo para tal fecha porque se acerca la crisis, etcétera, ya va a estar listo. Pero en cuanto termina se da cuenta que no, todavía no tiene claras las cosas, ¿no? Y ahorita vamos a ver bien por fechas, ¿no es cierto? Entre marzo de 1858 y fines de 1858, digamos octubre de 1858, estás repensando la cosa y recién empieza la redacción de la contribución, que va a ser en 1859, ¿no? Y empieza, bueno, supuestamente es el Capital, ¿no? Entonces, supuestamente son 3 capítulos, el capítulo de la mercancía, el capítulo del dinero y el capítulo del capital. Y solamente escribe el capítulo de mercancía y del dinero, y el capital nada. Y cuando lo va a mandar a la imprenta, dicen las cartas, Marx, como de costumbre, no tenía dinero ni para el cartero, o sea, ni para enviar el correo. Le escribe a su amigo Engels para que le envíe dinero para poder enviar
con el impresor, el manuscrito, ¿no? Y le dice, palabras más, palabras menos, ¿no? Tal vez me vayas a pegar, algo así, ¿no? Pero no hay nada del capítulo del capital. Solamente he escrito el capítulo de la mercancía y del dinero, nada más, ¿no? Y de los 3 tomos, de los 3 chochononotes, la contribución es así chiquitita. El libro que conocemos tiene más agregados que lo que realmente es el texto, ¿no? Es poquito, ¿no? Digamos, del libro que conoces es la mitad, exagerando, ¿no? O sea, es poquito, ¿no? Entonces dicen, no está clara la cosa. Y otra vez vuelve, son los manuscritos del 61 al 63. ¿No? Dice, bueno, ahora creo, ¿no? Y después digo que creo que estoy preparado. Entonces se pone a redactar los manuscritos del 63 al 65. Es el primer borrador, el How Manuscript. No lo vamos a poner aquí. 1863, 1865. Ahora los del Mega lo han extendido hasta el 66. No sé técnicamente dice el 65, ¿no? Ellos lo han extendido al 66 porque el 67, bueno, ¿quién es del 66? Y el 67 escribe ya el limpio del tomo del capital, ¿no? Que sería la cuarta redacción. Entonces, ese borrador, el How Manuscript limpio, es el cuaderno principal a partir del cual Marx escribe el tomo 1 del Capital, ¿no? Que no lo conoció ni Engels. Entonces, ahora hay una discusión de dónde saca, ¿cómo se llama? Engels el tomo 2 y el tomo 3 del Capital, ¿no? Que la discusión es la siguiente. Unos dicen, saca del How Manuscript. Otros dicen, de los manuscritos preparatorios para el How Manuscript. Hay una discusión al respecto, ¿no? Entonces, los del Mega, para que se haga la discusión, han publicado íntegro el How Manuscript. Ahí está, ¿no? Con la edición crítica, quiere decir con todas las anotaciones en las cuales Marx agarra párrafos o lo lleva a un lugar, trae a otro lugar, etcétera, etcétera, para que se sepa bien de dónde se ha tomado, de dónde no se ha tomado, cómo se ha tomado, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ahora sí se tiene evidencia, y tenemos los manuscritos de el tomo 2 para el Capital que Marx estaba escribiendo, y también del tomo 3 que Marx estaba escribiendo para el Capital, o sea, aparte del How Manuscript. Lo más probable es que de ahí haya tomado Engels, si es que no ha tomado del How Manuscript. Eso es, o sea, si ustedes se dan cuenta, no está clara todavía la cosa. Es posible que en reflexiones previas haya tomado Engels como definitivos, y o al revés, ¿no? Entonces, eso será parte de, digamos, los estudios en el futuro. Entonces, por ahora nosotros hemos decidido concentrarnos en la redacción del tomo 1, porque Marx dice, el tomo 1 es como un todo artístico, ¿no? En el sentido de que es una, dice Hinckelammer, es una reflexión teórico-metodológica que se la puede tomar en sí, ¿no? Hasta el capítulo 23, dice Hinckelammer. En realidad, el tomo 1 del Capital termina en el capítulo 23 y el 24 es un añadido, ¿no? Entonces, por eso hace la cita esta de, creo que es Horacio, está en latín y siempre lo han traducido mal, y por eso corrige Hinckelammer. La cita dice más o menos así, ¿no? Algo así como: una desgracia acosa al imperio, en este caso a Roma, ¿no? Dice, y es el fratricidio, la muerte del hermano, ¿no? Así traduce Hinckelammer, del latín directamente, y ninguno de los traductores al español lo ha traducido así, y por eso que no se entendía bien el sentido.
Entonces, lo que quiere decir Hinckenheimer con esto es que en todo Estado o república cuyo acto de fundación es un hecho perverso éticamente hablando, siempre es de dominio o deviene en eso, inevitablemente. Entonces, en el caso de Roma, hay un asesinato fundante, es la muerte del hermano, ¿se acuerdan? Rómulo y Remo, ¿no? Eso les persigue hasta el momento de la destrucción. Entonces, esa es, digamos, la desgracia que persigue. ¿Por qué dice eso Marx al final? Porque en el tomo 1 está mostrando cómo es que el capital, para poder desarrollarse, no necesita un asesinato fundante, o sea, en el principio, por decir, sino un asesinato permanente, ¿no? A lo largo de toda su historia, no solamente del trabajo humano, sino también de la naturaleza. ¿Sí se entiende? ¿No? O sea, por eso no es factible in the long run. ¿Sí se entiende? ¿No? Entonces, ven, o sea, hay elementos o criterios como para poder decir dónde empieza, dónde termina. O sea, no es una mera ocurrencia por decir, ¿qué marxista del siglo XX ha dicho eso? Ninguno. Lo único que dice eso es, ¿cómo se llama? Franz Hinckenheimer, ¿no? Pero no sé, una pregunta impertinente. Cuando empezamos la cátedra, hicimos las conferencias de Bolivia, de La Paz. En la primera parte se hace una cita, si me permite leer: capital es el trabajo muerto, como una expresión extraña, que solo se dignifica a la manera del vampiro, al chupar un trabajo vivo, tanto en cuanto más trabajo vivo chupa. El capital todo mundo, capítulo 24. Si dice que Hinckenheimer toma el capital hasta el capítulo 23, ¿qué pasa con esta cita, capítulo 24? Sí, es que ahí está la parte histórica, ¿no? En la parte histórica se muestra cómo es que esto efectivamente ha sido así. Y aquí se comprueba que no lo sabía en esa época, en su conferencia. Sí. No, porque eso es del 95. Y no se había terminado de escribir todo esto del 90, ¿no? Del 95. Sí, siempre uno va volviendo. Y por eso es que, o sea, ustedes los chavos ahorita, ¿no? Están leyendo muchas cosas, están tomando notas, qué sé yo, ¿no? Y, digamos, termina el año y les preguntan, ¿no? A ver, que tú que has hecho un seminario del Capital, a ver, decimos algo. Y no, nada, ¿no? Pues parece que lo que han hecho es una pérdida de tiempo. Pero lo que ustedes han estado metiendo. Cuando tienen categorías a partir de las cuales pueden elaborar pensamiento, si han metido aquí información, tienen de dónde sacar. Si no, ¿no? Entonces, eso le pasa a uno. Uno ha metido cosas y están rondando, pero no aclara. Y de pronto, después de tanto rondar, se aclara la cosa. ¿Pero por qué? Porque se tiene la información aquí. O sea, hay de dónde tomar. Si no hay de dónde tomar, o sea, si está en el libro, no sirve de nada, tiene que estar aquí. ¿Sí se entiende? Para eso son las horas y horas de estar sentado frente al escritorio, leyendo, en vez de ver el partido Chivas con los Dorados, etcétera. No estoy en contra de Chivas, ¿no? ¿Sí se entiende? ¿No? Entonces, igual a eso. ¿Sí? Esto de, ¿cómo se llama la relación? Aquí vamos a ver, Dussel dice, no, para la dialéctica de Marx es fundamental la reflexión relativa a la esencia y apariencia, o sea, al ser y la esencia, los ríos del ser y la esencia. No toma en cuenta para nada el problema de la doctrina del concepto. Entonces yo le empiezo a decir a Dussel esto desde el 2008-2009. 2007 en realidad, porque en 2006 tuvimos un seminario sobre la ciencia de la lógica en Bolivia. Ahí me di cuenta yo del problema. Desde 2007, 2008 yo empiezo a decir, doctor, este es el problema. Y hasta que una vez, exagerando, debe haber sido 2008, porque después de eso me fui a Nueva York. Entonces nos salimos fuera de la Facultad de Filosofía y yo le explico bien así. Este es el problema de la doctrina del concepto. El lugar de la doctrina del concepto es el lugar de los modelos ideales, ¿no? De los grandes paradigmas, ¿no? Y la modernidad es un paradigma, pero la modernidad está fetichizada. Por eso la teoría del fetichismo sirve para cuestionar, ¿no? el gran metasdelato como el fetiche, ¿no? Así bien lo he explicado, y Dussel ahí. Ya, pero nada. Entonces ahora en lo que está escribiendo ahora, dice,
ahora sí he puesto, ¿no? Dice, la importancia de los ciudadanos, concepto. O sea, ¿cuántos años ya llevaba Dussel? Desde el 2008 hasta el 2016, 8 años, ¿no ven? No es fácil. Y yo no estoy diciendo, es que Dussel no entendió, no está haciendo eso. Está difícil, no es fácil. Parece fácil, pero no es fácil ir hasta los últimos presupuestos sobre los que se yerga el pensamiento, ¿no? Entonces, por eso dicen, ni Marx es palabra definitiva, ni la Biblia es palabra definitiva. No es porque haya que escribir la Biblia, el problema es la interpretación, es el cómo nos relacionamos con eso. Ese es el problema, ¿no? Pues por eso volvemos, y por eso son los grandes clásicos. ¿Qué está contenido en lo que se está queriendo decir? ¿No? Página 19. Línea 3. Marx desarrolla no solo en los Grundrisse, sino también hasta el final del Capital, o sea, del libro, una ontología del capitalismo, desde una metafísica de la vida, la sensibilidad humana como necesidad de la persona, del trabajador como exterioridad. Así, ¿qué quiere decir esto? ¿No? Este es el ser del capital, ¿no? Entonces, una reflexión relativa al ser del capital es ontología, ¿no? Así, llevando las afirmaciones de modo bien extremosos, ¿no? Adam Smith no es economista en el sentido tradicional de la palabra. Él empezó estudiando Derecho y Teología, ¿no? Y daba clases de filosofía. Entonces, de ahí empieza, en sus reflexiones relativas a la ética, empieza a descubrir el problema económico, ¿no? Y al final, digamos, termina siendo su obra una obra económica. Él, en parte, describe una ontología positiva del ser del capital. Ontología positiva quiere decir afirma a la totalidad del mercado capitalista como lo que es, en este caso quiere decir ser, ¿no? Marx, o sea, digamos, esta ontología afirmativa es positiva. La ontología, en sentido normal y lo estándar, es positiva. Es lo que queremos decir. O sea, afirma al ser, porque es lo que es. Es el horizonte a partir del cual se define lo que es la realidad. Eso quiere decir, ¿no? Eso es lo que es, ¿no? Es como cuando, por decir, digamos, ¿no? Ahora los chavos van a estudiar una carrera, ¿no? ¿Cierto? Terminan la carrera y salen a buscar trabajo desesperados, ¿no? Entonces, no pueden conseguir trabajo. Entonces, he ido donde un cuate que ha sido nuestro cuate, ¿te acuerdas? Íbamos a los partidos de fútbol y no tenía dinero y hasta le disparábamos las chelas. Entonces está trabajando en una oficina y le he dicho que me eche una mano y no me ha querido echar la mano. Bien sangrón, bien desgraciado, ¿no? Y la cosa, que es egoísta, no me ha dejado. Entonces le dice, pues, es que así es. Está afirmando positivamente el tipo de realidad que ha producido, que así es. Es posible que tú igual tengas que hacer lo mismo, es que así es, ¿no? O sea, como si lo humano no tuviese nada que ver con la producción de eso. Entonces, por eso muchas afirmaciones, no es así, sino es como nosotros lo hemos convertido en eso. Así es. Sí, así es, que la realidad es así, ¿no? Nadie te va a ayudar, olvídate, así es, ¿no? Si te pueden pisar, te van a pisar, así es. Entonces, la explicitación de eso, ¿no? Como momento positivo, es que gracias a eso hay competencia, gracias a eso hay desarrollo, ¿no? Que tú también ahora vas a tener que, a ese revés, tómalo como un momento afirmativo y positivo. Entonces tú también te vas a desarrollar, ¿sí? Es un poco de los cursos de superación personal que enseñan los Estados Unidos. Entonces, es una afirmación de lo que sea este tipo de realidad. Marx en el Capital
hace también una ontología, pero negativa. ¿Cuál es la diferencia entre esta ontología positiva y esta ontología negativa? ¿No? La ontología positiva parte, ¿no?, del fundamento de lo que es, del fundamento del ser del capital, ¿no? Que en este caso sería el mercado. El mercado no solamente es, sino que es bueno. Y es bueno que así sea. Entonces, hay que fundamentar eso del mejor modo para que eso pueda tener su posible desarrollo, ¿no? La ontología negativa describe esto no desde su fundamento, sino desde lo que ella niega, o sea, parte desde la negación. Desde la negación de la afirmación del ser del capital, ¿no? Entonces, en ese sentido no puede partir del mercado, ¿no? Cuando llegamos al problema del punto de partida, no solamente de la crítica, del punto de partida lógico de la crítica, o sea, por dónde debiera empezar, no solamente la investigación, sino también la exposición, ahí vamos a ver los problemas en los cuales entrampa Marx, ¿no? Acá dice, ¿no?, ¿por qué sección empieza la redacción de los Grundrisse? Por el dinero, ¿no? Porque parece que ahí es donde aparecen los problemas, ¿no? Entonces, desde los manuscritos de 43-44, Marx empieza por el dinero. Piensa que ese es el comienzo lógico de la crítica para llegar al problema del capital. Solamente en 1859, en la Contribución, por primera vez se le aparece que antes de exponer la constitución del dinero, hay que exponer la constitución de la mercancía. ¿Sí se entiende? Es otro tipo de punto de partida lógico. ¿Alguien se da cuenta de esto? ¿No? Es el problema de por dónde debiera empezar el pensamiento crítico. Hasta los Grundrisse, ¿no? Y hasta 1858, Marx piensa que tiene que empezar por la descripción de la constitución del dinero. ¿Cómo es que el dinero se convierte en capital? Solamente con la contribución. Dice, no, o sea, antes del dinero tiene que ser la mercancía, porque la mercancía cuando se realiza se convierte en dinero, ¿no? Y de ahí recién podemos empezar a hablar del modo como es que esto se convierte en dinero capitalista, o sea, en capital, ¿no? Cuando llega al Capital, a la primera edición del Capital, por poco y quita el problema de la mercancía, porque si ustedes se ponen a revisar en la edición del siglo XXI, la cantidad de páginas que tiene el primer capítulo de la mercancía y la circulación y el borrador inicial, ¿no? Unas cuantas paginitas, porque él dice, yo ya lo expuse esto en la contribución, ya, o sea, que no sabe, entonces va a ser un pequeño resumen. Y cuando publica el tomo 1 del Capital se da cuenta, no, dice aquí, grandes equipos, hay que rehacer, y es lo que más se hace en la segunda edición del tomo 1 del Capital, se acaba la mercancía. ¿Cómo se constituye la mercancía? Pregunta, ¿por qué no continúa el desarrollo del tomo 2 y del tomo 3 del Capital? Parece que la ontología negativa no debiera limitarse a empezar por la tematización de la mercancía, sino que hay que pasar. ¿Cuáles son las condiciones de posibilidad de la aparición de la mercancía? ¿Sí se dan cuenta los problemitas que están detrás del punto de partida? ¿Por dónde debiera empezar? ¿Cuál es el comienzo de la ciencia crítica? Ese es el problema. ¿Por dónde debiera empezar la tematización? En este caso, ¿no es cierto?, por aquello que está negando el ser del capital. Es una ontología, pero negativa. No, hay una descripción del ser que constituye el capitalismo, ¿no es cierto?, pero en el sentido negativo. ¿Sí se entiende, compañero? No. El sentido negativo quiere decir, bueno, por un lado crítico, pero por otro lado, desde lo que ella está negando. Porque hay una crítica de la ontología positiva, ¿no? En esta cosa que está fallando para poder funcionar mejor. Keynes, por ejemplo, es de esos. En esta cosa está fallando, pero para que funcione de mejor modo. En cambio, en el caso de Marx, ¿no es cierto?, todo esto, el todo es aquello que está mal,
Y para poder ir más allá, ¿no? Hay que destruir su fundamento, hay que desfundar su fundamento. ¿Cuál es el fundamento? El mercado. Ahora, no es una negación nihilista del mercado, es el mercado capitalista. Y para eso hay una historiación del modo de constitución del mercado. Entonces, antes de hablar de la especificidad del mercado capitalista, hay que hablar del mercado en sí, que es aquello que hace que el mercado sea, para mostrar cómo está constituido el mercado capitalista. Marx desarrolla no solo en Grundrisse, sino también hasta el final de El Capital, una ontología del capitalismo. Ahora está bien eso, ¿no? Digo, se entiende, es claro, ¿no ve? O sea, fíjense, si Marx hasta el final del Capital desarrolla una ontología del capitalismo, sigue siendo filosofía. ¿No es? ¿Sí o no? ¿Y por qué no tuvo desarrollo el final del Capital esta ontología? Porque hay que mostrar en general y al todo, no solamente cómo se desarrolla, sino que cómo se constituye como totalidad el horizonte del capital, ¿no? Entonces, más adelante vamos a ver en los esquemas que hace Marx para mostrar el plan completo que él está imaginando. Entonces, la primera parte es el capital, la segunda es la renta de la tierra, la tercera el salario, la cuarta el Estado y la quinta el mercado mundial, que me estoy saltando uno. Esto ahorita vamos. El Estado, economía entre Estados y el mercado mundial, así es, 6. ¿Perdón? Más adelante está. Hasta ahorita vamos a llegar a eso, ¿no? Entonces, en el capital es el capital visto desde la perspectiva del capitalista. Es el proyecto, ¿no? Que sería digamos, la primera parte del proyecto. La segunda parte del proyecto es el capital visto desde el terrateniente. La tercera es el capital visto desde la perspectiva del obrero. Por eso se llama el capital, la renta de la tierra y el trabajo asalariado. ¿Sí? ¿Se entiende, no? Después de eso, ¿cómo es que la burguesía construye un Estado a imagen y semejanza suya? ¿No? Después de eso, ¿cómo es que se relacionan económicamente entre dos estados? Y para finalmente hablar del mercado mundial, ¿ven? Son 6. ¿No ve? Entonces, del proyecto de 6, o sea, la primera parte del proyecto, que es el capital, son 3 tomos. ¿No ve? Los multiplican 3 por 6. ¿Sí? ¿Se entiende? 3 por 6 cuadrado, ¿no? 18. Más publica 1 de eso. Pero este era el plan. ¿Se imagínense la cantidad de cosas que él estaba escribiendo para explicar, digamos, el plan completo? Por eso, cuando ustedes se meten en verdad todo este tipo de problemas, les aparece cualquier cantidad de problemas que no se han trabajado y que hay que trabajar. Entonces, de pronto nos damos cuenta, fíjense, los que están degullidos sería, digeridos, tragados por la modernidad, piensan que todo ya está hecho, no hay nada más que hacer, todo ya está hecho, ¿sí? Ya está pensado todo ya está escrito, ¿qué más hay que hacer? Bueno, cuando uno agarra esta perspectiva, uno dice, hay tanto que hacer, hay que empezar de nuevo. Así como Marx empezó muchas veces de nuevo, nosotros estamos empezando de nuevo, ¿no? ¿Sí se entiende? Por eso, jóvenes, no malgasten su juventud. Hay mucho trabajo que hacer. Desde una metafísica de la vida. Metafísica quiere decir lo siguiente. La ontología del capitalismo, ¿no?, ha fisicizado la cosa.
naturalizado, o sea, ha vuelto natural. Eso quiere decir, el ser humano por naturaleza es egoísta. El ser humano por naturaleza es competidor. El ser humano por naturaleza es, bueno, todo este tipo de valores que maneja el capitalismo. O sea, el ser humano, o la política por naturaleza es democrática. O sea, no es perfecta, pero es la mejor que hay. O sea, por naturaleza el ser humano es, ¿cómo se llama? Demócrata, en el sentido gringo de la palabra, por decirlo. Y así sucesivamente. Entonces, y por eso dice Marx, vamos a llegar a las afirmaciones, ¿no? Sucede que antes del capitalismo había historia y ahora ya no lo hay, ¿no? Porque ahora es naturaleza. O sea, hemos llegado a lo que el ser humano es por naturaleza, a lo que por naturaleza es el mercado, a lo que por naturaleza es la mercancía, a lo que por naturaleza es el dinero y así sucesivamente. O sea, antes había historia, ahora ya no hay, ¿no? Ahora todo es por naturaleza. Entonces, esto se convierte en una relación natural, o sea, física. Cuando habla de una ontología negativa como metafísica, meta es más allá, ¿no? Es más allá de esto que se concibe como natural, pero que no es natural, es histórico. Eso quiere decir. O sea que nosotros estaríamos en una posición metafísica, pero no en el sentido de la metafísica moderna, en una metafísica post-metafísica, transmoderna. ¿Qué parte? Bueno, en este caso de la vida, la sensibilidad humana como necesidad de la persona, del trabajador, como exterioridad, no solamente del capital, sino de este tipo de ontología. Más abajo dice, por ello dirá Marx, es una cita, 18, del Capital, del tomo 3, es así que al capital deviene una muy misteriosa esencia. El capital aparece como la misteriosa y autocreadora fuente del interés, su propia fuente de aumento, ¿no? Entonces, esa es una forma de decir, como dicen ahora, hasta muchos gobernantes de izquierda, ¿no? Sin capital somos nada, ¿no? Eso quiere decir. Porque la fuente creadora, no solamente es el capital, por decir, sino que es la tecnología, la ciencia moderna, ¿no? Que solamente la puedes adquirir con capital. Si tienes capital la puedes adquirir, si no, no se puede, ¿no? O sea, digamos, sin capital y modernidad somos nada, estaríamos en la edad de piedra, ¿no? Eso es lo que dice el capitalista, ¿no? El siguiente párrafo, 2, 4, 6, en la línea 7. En un nivel abstracto último, fundamental, está la esencia. El capital y sus determinaciones, capítulos 6 y 7 de nuestra exposición en esta obra. En un nivel abstracto último. No voy a detenerme acá porque cuando llegamos a problemas metodológicos, ahí lo voy a exponer con detalle. Pero como no es fácil esto, voy a volver varias veces sobre esto. Es nuestra hipótesis más fuerte, por decir. Y aquí es donde nos separamos con Dussel. Entonces dice, en un nivel abstracto último. Entonces, último quiere decir de fundamentación última. Eso quiere decir. Entonces, el ser es lo que aparece. Es la apariencia. Ustedes quieren que no. Entonces, el ser como lo que aparece, o sea, la apariencia, el fenómeno, se fetichiza cuando niega y encubre a su fundamento. Se niega lo que es fuente a partir de la cual se produce, que sería la esencia. Y por ello es que en el nivel científico, ¿no?, el ser por sí mismo no se explica.
Para poder entender lo que sea el ser y el modo de constitución del ser, hay que recurrir a la esencia. La esencia es aquello que explica en última instancia el porqué del ser, o sea, del aparecer del ser, ¿no? Entonces, el camino de la ciencia empieza cuando el pensamiento se remonta del aparecer del ser a la esencia. Entonces, Dussel dice, este ámbito es el último, ¿no? Nosotros vamos a decir no. O sea, el camino intermedio todavía, ¿no? Pero más bien Dussel dice que es la lógica de que es aplicada a Marx, donde lo hace llevar a este tipo de reflexión. Y en ese sentido sería dialéctico, ¿no? Hasta ahí. Pero no es Dussel, es la lógica de Hegel aplicada a Marx. Sí, pero partiendo de eso, Dussel dice, ahí está el texto, ¿no? Está el texto. Y a lo largo de todo esto va a seguir sosteniendo lo mismo. Y también en el siguiente, y también en el siguiente, ¿no? En el orden dialéctico, que ha empezado, ¿cómo se llama? Hegel, que ha continuado Marx, y ahora está revisando, digamos, Dussel, esto se mantiene, ¿no? Y por eso la pregunta, bueno, si se mantiene, entonces, ¿dónde está la dialéctica marxista? ¿No? ¿Cuál es la referencia? ¿No? Como el marxismo del siglo XX no ha aclarado bien este problema, por eso en última instancia, los hegelianos duros dicen, en Marx no hay ninguna novedad, ninguna superación, por decir. Y en el marxismo peor todavía, o sea, ni siquiera han entendido la dialéctica de Marx. Y en parte es una crítica con sentido, que el marxismo del siglo XX no ha trabajado muy bien este problema. Digamos, los más eminentes marxistas han llegado a este tipo de formulación. El caso de Kossig dice exactamente igual, ¿no? La esencia es el fundamento de la apariencia. El pensamiento dialéctico, por eso ha sido combatido por el pensamiento anglosajón, ¿no? El nacimiento de la ciencia económica es en Inglaterra. Entonces, cuando ingleses que han estudiado con Hegel van a Inglaterra a querer difundir este tipo de pensamiento, lo primero que hacen es combatirlo. ¿Por qué? Porque desfondaría este tipo de pensamiento. Y por eso el surgimiento del neopositivismo, ¿no? Entonces, esto dice Hegel, y también dice Marx, y también dice Dussel, y también dice Kossig, ¿no? Supuestamente la diferencia está en la partir, que sería la materia, ¿no? Que no parte de una idea, sino que parte de la materialidad, tipo de cosas, pero básicamente no altera ¿no? Pero, ¿cómo se llama? Paciencia, ¿no? O sea, le digo, este tema es complicado, no es fácil. No es de una primera lectura, hay que leer mucho. ¿Qué cabrón hay que leer muchas cosas? O sea, mejor escuchen bien la argumentación, ¿no? Una vez que tengamos más o menos aceptado el argumento, vamos a ver cómo es que podemos cuestionarlo y refinarlo, etc. ¿Sí? Esto no es fácil, no es fácil, es años, ¿no? Ahora, básicamente, este es el esquema no solamente de la fenomenología, sino también de la ciencia de la lógica, ¿no? Entonces, voy a volver a otro ejemplito que yo he puesto al principio, ¿no? En la fenomenología del espíritu, ¿no? Hegel dice, o mejor, Hegel explica, Hegel muestra históricamente cómo es que en la modernidad, y solamente en la modernidad, el espíritu humano puede acceder a la verdad, ¿no? Y que antes de eso, antes de la modernidad del ser humano, siempre había estado en la bobería, o en la mera ideología, o en las meras creencias, por decir, y no en la verdad, ¿no? Digamos que sería el perjuicio de lo que está detrás de pensamientos científicos, la verdad. Ahora sí, con la ciencia moderna, ahora sí es verdadera, ¿no? Entonces él se pregunta, ¿cómo es que, ¿no? En la modernidad se ha llegado a eso primero? Y segundo, ¿cómo es que en la modernidad cualquier ser humano de la vida cotidiana, cualquier persona común, habitual, común y silvestre como ustedes, pueden llegar al ámbito de la ciencia, ¿no? Porque en filosofía se trata de eso, hay que mostrar cómo es que Hegel ha llegado a la ciencia, ¿no? Por eso es una reflexión metodológica, entonces tiene que mostrar el camino. Entonces todos partimos del aparecer,
Todos partimos de las apariencias. Lo primero que nos fijamos es la apariencia. Es normal, ¿no? Entonces, toda persona que no solamente se fija en la apariencia, sino que se queda en la apariencia, se puede catalogar como una persona no científica. O sea, el mundo de la vida cotidiana. Eso quiere decir, se queda con las meras apariencias, ¿no? ¿Sí se entiende? ¿No? Dice, porque esa es la actitud cotidiana, habitual, que no requiere ningún tipo de esfuerzo como para poder producir conocimiento a partir de ello. Por eso la posición habitual cotidiana, ¿no? Ahí no se da la ciencia. Da la casualidad de que el pensamiento positivista se queda con la mera apariencia. Por eso su conocimiento no es ciencia, ¿no? Pero después de la Segunda Guerra Mundial se impone eso y ahora parece ciencia, ¿no? Dice Hegel. Sin el afán de poner mucho ahí, ¿estás pensando en esencia como mediación para llegar al fundamento o la estás identificando con el fundamento? En esto último que acabas de decir. Bueno, no soy yo quien está hablando ahorita, ¿no? Está hablando Hegel. No, no iba a decir eso, yo lo iba a aclarar, sí, pero digo, ¿no ellos lo están haciendo así? Bueno, con calmita, o sea, no, aprendan a escuchar el argumento, aprendan a escuchar, ¿no? Porque si no se terminan de escuchar el argumento y empiezan con preguntas, sus preguntas son el resultado de que todavía no tienen la visión de conjunto, como para hacer una pregunta adecuada, ¿sí se entiende? Para aprender a preguntar, para saber preguntar, hay que aprender a escuchar. Terminar primero el argumentito, ¿no? Y ojo, que no terminan esta clase, ojo, ¿no? Vamos a ir así varias veces, porque fíjense, ¿no? ¿Cuántos libros sobre metodología marxista se han publicado, escrito y publicado durante la década del 50, 60, 70, 80, 90 y se han difundido en la universidad y mucha gente ha leído, ¿no? Miles. Pregunta, ¿cuántas investigaciones científicas se han producido con esos libros de el método dialéctico marxista, científico, etcétera, etcétera? ¿Cuántos? Yo me acuerdo cuando estaba en la universidad y era bien de izquierda. Todos los profesores eran bien de izquierda. El método dialéctico, que el abstracto, concreto, ¿no? Que todo tipo de cosas. Y cuando se llegaba a la tesis, era el método positivista, porque ese es el que funcionaba. El otro no funcionaba, era mera discusión ideológica. Y en el Colegio de México, igualito. El doctorado, 88, 90, yo me acuerdo bien, iba, todos los meses iba a las defensas de tesis doctorales, ¿no? Evidentemente que no todo el mundo ahí se proponía hacer una investigación dialéctica, pero los que decían que hacían una investigación dialéctica, al principio la introducción, reflexión, pero al final, no, los criterios de medición cuantitativa eran empírico, lógico, analítico, ¿por qué? Que no se ha tenido ideas claras al respecto, porque no es fácil, es el problema. No sé qué tontos, que porque no han leído, no, es que es complejo, ¿no? Meterse, no un día, no un fin de semana, no un mes, no es cerrarse un mes, ¿no? Hace un año, 2 años trabajando la ciencia lógica y no dan pie con bola, salen frustrados. ¿Sí se entiende? No saber qué hacer con eso. ¿Por qué? Porque no son textos que uno lo pueda leer y de buenas a primeras entender. O sea, Lenin leyó la ciencia de la lógica, tiene sus manuscritos publicados, todo tipo de cosas, que toda su práctica política tiene poco o nada que ver con la ciencia de la lógica. Es el político, es más político, pero sí teórico, por eso poco o nada. Entonces, tranquilos, tranquilos. Bueno, y por eso estoy diciendo, no, Hegel en la fenomenología, ¿no? Es lo que estoy diciendo, Hegel en la fenomenología. Nos dice, el pensamiento habitual, común y cotidiano parte de las apariencias, ¿no? Y ahí se queda.
El pensamiento científico empieza cuando de la apariencia se eleva al ámbito de las esencias. Este es un elevarse, ¿no? Es un esfuerzo de la razón. Cuando no se queda con la apariencia. Si por decir, digamos, ¿no? Yo lo veo a él y digo, este debe ser un rockero. Esa es la apariencia, ¿no? Entonces, yo, ¿cómo se llama? Estoy en situación de ir más allá de la apariencia cuando, ¿será que es un rockero? ¿Será? O sea, estoy dudando de mi propia certeza, ¿no? ¿Y si está de luto y por eso se pone así? ¿No? Se va a decir, no, es un gótico, ¿no? O sea, sigue las apariencias. O sea, ¿dónde yo puedo saber cuando, cómo se llama, estoy intentando ir más allá del mero aparecer? Fíjense, la lógica de las apariencias, ¿no? A partir de lo que ve, elabora todo tipo de conjetura. Nunca se le ocurre, oye, ¿tú por qué te vistes así? ¿Por qué te pones así la cosa? A nadie se le ocurre preguntar. ¿Sí se entiende? Entonces, para saber lo que él es, yo prefiero ir ante el cuate. Oye, pues, es rockero, ¿no ve? Pero no le pregunto. O sea, prefiero al chisme, ¿no? Vamos a suponer que yo lo he visto 3, 4, 5 veces poner. Este tiene que saber lo que él es. Entonces voy y le pregunto a él. No le pregunto a él. Sigo en el ámbito de la vida cotidiana. ¿Sí se entiende? Sigo en el ámbito de la apariencia. No se me ocurre preguntarle. Ahora, cuando le pregunto, él tiene toda la libertad de decirme o no. ¿Por qué es como eso? ¿Por qué se viste como se viste? Porque puede no querer hacerlo, ¿no? Entonces, dice Hegel, ¿no? Podemos elevarnos al ámbito de la esencia cuando ponemos en crisis la apariencia, cuando dudamos sistemáticamente del fenómeno, del modo de la apariencia. No lo negamos, lo ponemos en suspensión solamente. ¿Sí se entiende? El compañero puede decir, ¿no? Él puede decir, es rockero, ¿sí? Él es gótico, ¿no? Ella puede decir, es que, ¿cómo se llama? Rockero, gótico, ¿qué más podría ser? Está de luto, por decirlo, está de luto, y así sucesivamente. Y de pronto le pregunto así, ¿por qué te dices así, no? Es que estoy cumpliendo una manda de 3 años, ¿no? De repente ha sido otra, totalmente otra. ¿Sí se entiende? ¿Sí se entiende? ¿No? Cuando pongo en crisis, entonces la esencia es aquello que me explica el orden del aparecer. Pero para ello tengo que ser capaz de dudar, ¿no? Entonces, la persona que no duda de sus primeras impresiones no sirve para la ciencia, aunque tenga doctorado en Harvard. Fíjense, un compañero está haciendo circular un video en Harvard, así hace días, ¿no? El director de una de las escuelas de Harvard, el director, o sea, no es el portero, por decirlo. Entonces vas, hace la pregunta en exposición, dice, ¿alguien me podría explicar la relación entre la mujer y la ciencia? ¿Será posible que las mujeres hagan ciencia? Así, ¿no? El director, ¿no? O sea, el director de Harvard, ¿no? Se sigue llevando por las apariencias. Y es el director, ¿no? O sea, ve, ¿no? O sea, supuestamente no se puede, entonces no debe, entonces bueno, porque hay mujeres haciendo ciencia. Se responde un Black American. Dice, yo en mi vida nunca he sido mujer, toda mi vida he sido negro, pero creo que hay cosas similares en el sentido de que vivimos ahorita en una sociedad blanca, machista, ¿no es cierto?, que tiene prejuicios similares con el negro y con la mujer. Entonces voy a responder desde mi experiencia de negro. Entonces responde y es más o menos similar la situación. ¿Sí se entiende? Dice Arthur Koestler, ¿no? Es un gran historiador de la ciencia. Dice, los más grandes hombres de ciencia, lo que nosotros creemos que son genios, o sea, literales genios, así como Einstein, dice, son seres humanos con
atrapados al interior de unos prejuicios que uno no se puede imaginar. No, ahora, el prejuicio en sí mismo no es malo, hay prejuicios buenos, ¿no? Dice, cuyos prejuicios se ponen como literales obstáculos en la producción de conocimiento científico. Pone un ejemplo, sencillito, el ejemplo de Kepler, Johannes Kepler, una vida miserable. Si alguna vez se ponen a leer que la vida de Kepler, si nadie de ustedes quisiera haber tenido una vida así tan miserable. Un tipo bien creíble, bien místico.